Gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das, Señor, de estar en tu casa. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta semana, Señor, que tú nos has dado, por estos días, Señor, tan especiales. Gracias por todo, Señor. Pedimos, Señor, ahora, Dios mío, tu bendición y tu ayuda, Señor. Ahora, Dios mío, en lo que vamos a hablar en esta mañana. Dios mío, tú siempre tienes una palabra para nosotros, Señor. Y, Señor, yo te pido que abra nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro entendimiento, y que podamos, Dios mío, atesorar esta palabra en nuestro corazón. Y, Dios mío, Señor, esta semana, Señor, podamos practicar, Dios mío, lo que escuchamos. Tu palabra, Señor, es tan sencilla, Señor, es tan práctica, y nosotros no podemos tener excusas, Dios mío, que no entendimos. Ayúdanos en esta mañana, bendice a cada persona. Yo sé que algunos hermanos no están todavía con nosotros, quizás salieron fuera y algunos están enfermos, pero gracias, Señor, por lo que están aquí en esta mañana. Gracias, Dios mío, porque tú las has traído, y te pido, Señor, que tú hables a su corazón. Siempre, Dios mío, pedimos, Señor, que tú que ves, Señor, su corazón, y nosotros, Señor, podemos ver sus rostros, pero no vemos su corazón, Señor. Tú que ves su corazón, lo más profundo de ellos, Señor. Yo te pido que tú hables una palabra en esta mañana a su vida. Y gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta mañana quiero concluir una serie que hemos estado hablando durante los últimos meses, tal vez, de este año 2018. Y era importante para mí concluir esta serie. Por lo regular, casi siempre ya en ese tiempo empezamos otro tipo de enseñanzas, pero hermanos, queríamos completar esto porque es muy importante. Y todo esto, hermanos, le hemos llamado desarrollando una fe que obra, y todo sale del libro de Santiago. Y en esta mañana vamos a concluir esta serie hablando acerca de la oración eficaz. Ese es el tema de esta mañana, la oración eficaz. Y está basado en Santiago 5, del 13 al 18. En el verso 16 dice lo siguiente, hermanos. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Otra versión dice: la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Como ustedes saben, hermanos, nosotros en enero vamos a empezar un proyecto que se llama 40 días de oración. Y lo que voy a hablar hoy, hermanos, es como algo, ¿verdad? Como algo de un preview o algo de lo que vamos a ver. Realmente es como una introducción, ¿verdad? De lo que vamos a ver con mucho más explicado. Ojalá y podamos, con esto que voy a hablar esta mañana, podamos entusiasmarnos con el tema de la oración. La palabra oración, hermanos, es mencionada 7 veces en este pasaje de Santiago, y de eso se trata, de la oración. Santiago parece que tenía la fama o la reputación de ser un hombre de oración. Y como ustedes saben, hermanos, hay un tremendo poder en la oración. Quiero decirle algunas palabras con respecto a la oración, hermanos. La oración se dice que es el más grande privilegio de la vida cristiana. Poder hablar con Dios, y es el poder más grande en la vida del cristiano. Lo que la oración puede hacer, hermanos, es lo que Dios puede hacer. O sea, cualquier cosa que Dios puede hacer va a poder ser hecha a través de la oración. Allí en San Juan capítulo 14, el Señor Jesús dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado lo que significa ese verso, hermanos. Porque cuando nosotros vemos el ministerio del Señor Jesucristo sobre la tierra, pues tantos milagros, tantas cosas que Él hizo, y Él está diciendo aquí: el que cree en mí, dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Pero luego dice algo más, dice: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
¿Cuántos creen ese verso, hermanos? Amén. ¿Usted lo puede creer? O sea, porque es lo que dice ahí la palabra. Parecería que, bueno, pues ¿cómo voy a hacer cosas mayores que las que hizo el Señor Jesús? O sea, como que parece algo imposible, pero es lo que dice. Ahora, la pregunta es, ¿en qué forma nosotros hacemos mayores cosas que Jesús? Y entonces la respuesta, Jesús mismo lo dijo en el verso que sigue, en el verso 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. O sea que la manera en que podemos hacer cosas más grandes que hizo el Señor Jesús es a través de la oración. Es a través de la oración. O sea, cualquier cosa que pides, que ores por ella y tú creas que lo vas a recibir, va a venir. Es nuestra más grande responsabilidad, la oración, y es también, hermanos, probablemente nuestra más grande falla en la vida cristiana. Hablamos mucho acerca de la oración, estudiamos acerca de la oración, pero quizás muchos de nosotros no estamos muy satisfechos con nuestra vida de oración. Y hoy, hermanos, vamos a ver en este día qué es lo que nos tiene que decir Santiago con respecto a este tema. Y vamos a, a ver específicamente tres cosas. ¿Cuándo deberíamos orar? ¿Qué clase de persona puede orar? ¿Y cómo podemos orar más efectivamente? O sea que es un consejo muy simple, ¿verdad? Muy sencillo, pero yo creo que es profundo y que si usted pone atención en esta mañana va a aprender algunas cosas importantes. Entonces, en primer lugar, quiero que entremos. ¿Cuándo debemos orar? Santiago, hermanos, en este pasaje, lógicamente que hay muchas ocasiones en las que podemos orar o debemos de orar, pero aquí en este pasaje Santiago menciona que hay tres tiempos específicos cuando realmente necesitamos orar. En primer lugar, dice cuando estamos heridos emocionalmente. Cuando estamos heridos emocionalmente. Y el verso 13 dice, ¿está alguno de vosotros afligido? En otras palabras, pasando dificultades, haga oración. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. La palabra, hermanos, en griego, afligido, literalmente significa el sufrir una desgracia, el estar en dolor, en pena, estar bajo estrés, bajo tensión. En Timoteo es traducida esta palabra como penalidad, sufrimiento. O sea, le está hablando de un dolor o pena internos causados por circunstancias externas. O sea, puede ser una crisis financiera, una crisis relacional. La tensión está todo el tiempo alta. Es cuando la vida se pone difícil. O sea, estamos bajo estrés. Y dice que si estamos en ese estado, pasando dificultades, dice, haga oración. Fíjense, David dice en el Salmo 18, en mi angustia invoqué a Jehová. O sea, cuando estamos bajo tensión, cuando hay angustia en nuestra vida, tenemos dos alternativas, o quejarnos u orar. Podemos quejarnos o podemos orar. Podemos orar por nuestros problemas si eso está creando estrés en nuestra vida. Y luego el verso dice, ¿está alguno alegre? Dice, cante alabanzas. O sea, hermanos, no podemos cantar cuando estamos afligidos, pero podemos orar. No sé si se ha escuchado a veces, hermanos, hemos escuchado a veces cuando alguien está afligido o cuando está triste, dice, ponte a cantar, canta al Señor. Hermanos, no se puede. Si ustedes tienen una aflicción fuerte, no pueden cantar, pero sí puede orar. Y hermanos, si al orar, entonces se produce algo sobrenatural en nuestras vidas, algo que cambia nuestra perspectiva. Algo que cambia nuestra manera de ver las cosas, y aunque el problema siga ahí, hermanos, nuestra actitud cambia y entonces podemos cantar. No sé cuántos de ustedes han experimentado esto, que tal vez han tenido alguna crisis, algún problema, pero si hacemos esto, hermanos, oras al Señor, entonces tu perspectiva va a cambiar, y aunque el problema tal vez siga, aunque la enfermedad tal vez siga, aunque la crisis siga, pero cambió tu perspectiva y puedes cantar. Allí en Hechos 16, hermanos, se habla de cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, ¿se acuerdan? Fueron golpeados, dice que fueron puestos en el cepo.
Pero a medianoche dice que los presos los oían que estos estaban cantando. Pero yo me imagino, hermanos, que antes de cantar ellos oraron. Y entonces cuando ellos oraron, su perspectiva cambió y entonces pudieron ver, ¿verdad? Y tal vez Dios les habló, tal vez Dios los confortó y les dijo, yo estoy con usted. No dice eso la Biblia, pero yo me imagino que algo pasó de tal manera de que ellos estaban cantando. Porque otra vez, cuando usted está en un dolor, en una crisis, en algo fuerte, no puede cantar. No puede cantar, o sea, tiene que orar y después cuando la situación, cuando la perspectiva cambia, tal vez la situación no cambia, pero la perspectiva, o sea, la manera de ver las cosas cambia, usted puede cantar. Entonces, el apóstol Santiago dice, ¿cuándo debemos orar? Cuando estamos heridos emocionalmente. Cuando tienes una crisis, tienes que orar. En segundo lugar, ¿cuándo debemos orar? Cuando estamos heridos físicamente ahora. Cuando estamos heridos físicamente. Verso 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Otra vez, hermanos, la palabra enfermo aquí en el griego significa literalmente sin fuerzas. O sea, tú estás totalmente acabado, fatigado, imposibilitado de trabajar. No habla de una enfermedad ligera. Esta persona, hermanos, aquí tiene una seria enfermedad que le imposibilita para trabajar. Es la palabra más frecuente usada para enfermedad en el Nuevo Testamento. Es la misma palabra que describe a Lázaro. Cuando Lázaro se enfermó, ¿y qué pasó? Murió. Y es la misma palabra también que describe a Dorcas. Tabita, ¿se acuerdan que ella estaba enferma? ¿Y qué pasó? Murió. Y es la misma palabra también que describe al hombre junto al estanque de Betesda, quien estaba sentado ahí por años y años y no tenía la energía suficiente para levantarse y entrar al estanque. O sea, se está hablando aquí de una enfermedad seria. Cuando tú estás más allá de la ayuda del doctor, entonces tú oras. Los ancianos de la iglesia tienen que venir y orar por esa persona y lo ungen con aceite, dice aquí la palabra. Hermano, la Escritura enseña que hay 3 diferentes clases de enfermedades. Y hay mucha enseñanza hoy en día, hermanos, con respecto a la sanidad. La Biblia dice, hermanos, que hay una enfermedad de muerte. En Juan 11:4, Lázaro enfermó y sus hermanas enviaron a decírselo a Jesús. Y entonces dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. O sea, pero hay una enfermedad de muerte y es la que Dios permite para llevarnos con Él al cielo. O sea que cuando dice que Lázaro enfermó, dijo, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, o sea, la de Lázaro. Pero eso implica que hay una enfermedad que es para muerte. Y esa enfermedad, hermanos, es para llevarnos con Él al cielo. Hermanos, hay ciertas enfermedades de las que la gente nunca se va a recuperar. Va a haber una enfermedad, hermanos, algún día de la que tú nunca te vas a recuperar, porque Dios no quiere que vivas para siempre. Hermanos, si cada enfermedad pudiera ser curada por fe, entonces cualquier persona que tuviera mucha fe, pues nunca se muriera, ¿verdad? O sea que hay una enfermedad con el propósito de llevarnos al hogar. Eso es algo bíblico, hermanos. Luego, en segundo lugar, hay una enfermedad que viene como disciplina. En 1 Corintios 11, del 28 al 32, dice que porque algunos tomaban la comunión indignamente, muchos de ellos se estaban enfermando. O sea, el propósito de esa enfermedad es disciplina. El Señor te está disciplinando porque estás fuera de la voluntad del Señor. O sea, cuando pecamos, eso trae enfermedad en nuestras vidas. Y eso es algo bíblico también. Y la tercera clase de enfermedad, hermanos, es enfermedad para la gloria de Dios. O sea, estoy explicando esto, hermano, quiero que me entiendan, porque hay mucha enseñanza con respecto ahora a la sanidad. Y quiero que entiendas qué es lo que dice la Biblia con respecto a eso. Hay una enfermedad que es para muerte. O sea, hay una enfermedad que
que algún día nos va a dar y que no nos vamos a sanar, o sea, nos vamos a morir porque Dios nos quiere llevar al cielo. Hay otra enfermedad, hermanos, que es por disciplina, y lo dice ahí en Corintios, que algunos estaban haciendo cosas malas y entonces se enfermaban. O sea, eso es algo bíblico también. Pero la tercera clase de enfermedad, hermanos, es la enfermedad para la gloria de Dios. La enfermedad para la gloria de Dios, hermanos, es una enfermedad que Dios permite en nuestra vida simplemente porque Él quiere curarnos y que esto sea un testimonio al mundo. En Juan 11:4, otra vez, el Señor dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Luego en Juan 9, del 1 al 3, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice, luego él sanó al hombre y trajo gloria a Dios. Entonces, hermanos, hay tres clases de enfermedad. Enfermedad para muerte, enfermedad por disciplina y enfermedad para la gloria de Dios. Y esta última, hermanos, es la que Dios quiere sanar. Ahora, hay algunas actitudes que toma la gente con respecto a la sanidad. Eso también es importante que mencionártelo en esta mañana. Ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero yo creo que es importante volver a repetirlo. En primer lugar, hermanos, hay el que se llama el sensacionalista. ¿Qué es esto? Es la persona que vemos en la televisión, hace reuniones en grandes auditorios, anuncian grandes milagros, traen cámaras de televisión, luces, ¿verdad? Grita a la gente, les pega en la cabeza. Hermanos, siempre lo hacen en una atmósfera cargada de emoción. O sea, hay una motivación psicológica en todo eso. Entonces, ten cuidado con eso, hermanos. Discierne. No vemos a Jesús haciendo eso. Él hizo exactamente lo opuesto en sus sanidades. Si tú lees la Escritura, hermano, todas las veces que Jesús sanó, Él siempre tomó a la persona a un lado de la multitud, en donde estuviera fuera del bullicio del público, hablaba con ellos, los sanaba y luego la multitud los veía. O sea, Jesús nunca manipulaba a la gente, nunca los usaba para un show. Él siempre se preocupaba por sus necesidades, más que por impresionar a las multitudes. Él sanaba a la gente quietamente. Ahora, hermanos, dicho sea de paso, solo porque sea un milagro no significa que viene de Dios. O sea, a veces nosotros hemos visto, verán, esas multitudes aparentemente milagros, pero solo porque sea un milagro no significa que viene de Dios. Todos ustedes que conocen la palabra se acuerdan, hermanos, cuando Moisés tiró su vara y se convirtió en serpiente. ¿Qué es lo que hicieron los demás? Pues hicieron lo mismo, ¿verdad? O sea que todos hicieron lo mismo, igual también se convirtió en serpiente. Nada más que ahí dice la Biblia que la serpiente de Moisés se comió a las otras, pero sí hicieron ellos también esa cosa. Entonces no significa que, o sea, solo porque sea algo hecho en el nombre del Señor, no significa que sea del Señor. Jesús dijo en Mateo 7, muchos vendrán en aquel día y dirán, Señor, Señor, no hicimos muchos milagros en tu nombre, y Jesús les dirá, nunca los conocí. Entonces, tenemos, ¿verdad? Con respecto a la sanidad, tenemos ese sensacionalista, o sea, que le gusta hacer shows. Hermano, yo creo en los milagros, y hemos visto aquí, hermanos, hemos tenido aquí gente que ha orado por los enfermos, y cuando pasan, ¿verdad? Sin que los empuje, sin nada, sencillamente con poner las manos encima se han caído. Ahora, muchas personas dicen, ¿y por qué pasa eso? Bueno, yo no lo puedo explicar, pero ha pasado. Y eso es de Dios. Ahora, lo que no estoy de acuerdo, y a mí la verdad tengo mucho problema con eso, es, por ejemplo, cuando vemos esas multitudes, ¿verdad? A ver, traigan a fulano, y le ponen la mano y se cae. Traigan otra vez, y se cae. Hermanos, eso, o sea, yo creo que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, pero eso ya es un show. Entonces, otra vez, no vemos al Señor Jesús haciéndolo de esa manera. Entonces, el sensacionalista. Ahora, en segundo lugar, está el que confiesa.
Estos dicen que siempre es la voluntad de Dios en sanar a todos. Este es el grupo de los que dicen, dilo, reclámalo, confiésalo y va a estar. Ellos dicen, la enfermedad es el resultado del pecado y todo lo que tienes que hacer es reclamar tu sanidad y Dios te va a sanar. Si no sanas es que no tienes fe. Y el resultado, hermanos, de eso es que si no hay sanidad, la persona se queda con una tremenda carga de culpa, fíjense. Y ellos piensan, tal vez, sencillamente, no creo lo suficiente. O sea, tal vez, ¿por qué a Dios sanó a todos y a mí no me sanó? Hermanos, las falsas doctrinas crean falsa culpa, siempre, siempre. Estas personas dicen que simplemente lo que pides recibes. ¿Han oído eso? Lo que pides recibes. Hermanos, el problema con esto es de que hace a Dios un genio. Y de repente Dios me está sirviendo a mí, mis necesidades, mis deseos, en lugar de yo estar sirviéndole a Él. Ahora, hermanos, si es así, hermanos, entonces, ¿en dónde dejamos el verso en 1 de Pedro 4:19, donde dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al Creador y hagan el bien? O sea, algunas veces, hermanos, el sufrimiento es voluntad de Dios, fíjense, aunque no lo creamos, aunque no lo pensemos así. Entonces, si simplemente lo que dices recibes, pues entonces, ¿dónde dejamos ese verso? Que a veces dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. Ahora, está otro grupo que son los dispensacionalistas, una palabra medio rara, ¿verdad? Pero así es. Y estos son los que dicen, hermano, que los dones de sanidad fueron solamente para los tiempos del Nuevo Testamento y que ya no están ahora. Hay un problema con ese punto de vista, porque ¿qué dice Hebreos 13:8? Que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, Dios sigue haciendo milagros. Luego después están los racionalistas, son las gentes que dicen que todo está en tu mente. Si tú estás enfermo es porque tú piensas que estás enfermo. Solo niégalo y estarás bien. No estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo. De eso, hermanos, se trata la ciencia cristiana, entre otros. Solo niega lo que está pasando y se va a ir. Y hermanos, y al final tenemos lo que yo llamo los realistas. Y yo creo que Santiago era realista. Hermano, y estos reconocen dos hechos. En primer lugar, el hecho de que Dios continúa sanando hoy. Él sana, pero no todos reciben sanidad. Y eso también es un hecho en la vida. Dios sigue sanando hoy en día, pero número dos, Él no sana a todo el mundo. Y la vida, hermanos, es un ejemplo de ello. Porque otra vez, si Dios sanara a todo el mundo, pues nadie se muriera, ¿verdad? Pues no lo hace, o sea, es realista. Entonces, ¿qué es lo que Santiago dice que hay que hacer cuando estás enfermo? Tú debes llamar a los ancianos de la iglesia. 1 de Pedro 5, Hechos 20, Tito 2 nos habla de la estructura de la iglesia. Santiago dice que tú llames a los líderes espirituales de tu iglesia para que oren por ti. Es extraño, hermanos, que la gente que dice tener el don de sanidad siempre insisten en que los enfermos vengan a ellos, en lugar de ellos ir a los enfermos. Dice, llame a los ancianos. ¿Quién es el que llama? Pues es el enfermo. Santiago está hablando de que le avisen o que vayan a la casa. Si tú estás enfermo, tú no puedes levantarte de la cama. Tú llamas a los líderes espirituales para que vengan a tu casa y les pides que oren por ti. Esto implica que esto es algo que recibes por pertenecer a una iglesia local. O sea, cada cristiano necesita identificarse con un cuerpo de creyentes. ¿Para qué, hermanos? Pues una buena razón es que cuando estás enfermo, tú sabes a quién vas a llamar. Hermanos, en el Nuevo Testamento no había esa clase de cristianos que van de un lado para otro, ¿verdad? Escuchando la radio, viendo televisión, saltando de iglesia en iglesia. No había esa clase de cristianos. No había tal cosa en el Nuevo Testamento. Cada persona, hermanos, era miembro de una iglesia local. Porque dice, ¿verdad?, que somos el cuerpo y cada uno somos miembros de él. Y el valor de ellos se mira cuando tú estás en necesidad,
hay alguien ahí para cuidarte. Hay alguien ahí para estar ahí. Entonces la persona enferma toma la iniciativa. Si tú no llamas a los ancianos de la iglesia, ¿cómo van a saber ellos? La palabra enfermo habla de una enfermedad que te está poniendo en peligro tu vida. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. O sea, esta persona está en la cama y los ancianos oran por él. Él está seriamente enfermo. Dice, ungiéndole con aceite. Hermanos, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Por toda la Escritura, el aceite es usado como un símbolo del Espíritu Santo. Hermanos, en tiempos del Nuevo Testamento, usaban el aceite para dar masaje a la gente. Se usaba como ungüento. Pero también había un valor medicinal en ello. ¿Se acuerdan ustedes del buen samaritano? Dice que él tomó al hombre y le aplicó aceite y vino a sus heridas. Y luego lo vendó. El aceite, hermanos, en tiempos del Nuevo Testamento era usado para propósitos medicinales. Pero aquí, hermanos, el aceite es usado como un símbolo del poder del Espíritu Santo. O sea que Santiago, ¿verdad? Lo que está diciendo en el contexto de Santiago era solo como una ayuda a la fe. El énfasis está en el poder de la oración, no en el poder del aceite. Era solo un símbolo y eso es solo un símbolo que se usa. Luego dice en el nombre del Señor, o sea, Dios es el sanador, no la persona, ¿verdad? No el aceite, es Dios. Y los resultados, ¿cuáles son? Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Esto es, hermanos, lo que se debe hacer en la iglesia. Esa es la manera bíblica de hacerlo. El enfermo llama, los ancianos van, oran y Dios obra. Pero en ocasiones, hermanos, Dios se lleva a la persona. Entonces, hermanos, humildemente aceptamos la voluntad de Dios en ese asunto. Pero es bíblico. Esto es bíblico. Entonces, ¿cuándo debemos orar? La Biblia dice, cuando estoy herido emocionalmente, debo de orar. Cuando estoy herido físicamente, llamo a los ancianos, a los líderes espirituales de la iglesia para que oren por mí. Y en tercer lugar, hermanos, nosotros oramos cuando estamos heridos espiritualmente. Cuando estamos heridos espiritualmente. Dice el verso 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahora, hermanos, tanto en los días de Jesús como ahora, en algunos lugares, hermanos, se enseña que toda enfermedad es resultado del pecado. Pero aunque por un lado hemos dicho que hay enfermedad que viene como disciplina de parte del Señor, también vemos, ¿verdad?, que en Juan 9 el Señor Jesús dijo del hombre que había nacido ciego, ¿verdad?, que nadie había pecado. Por otro lado, hermanos, tenemos que reconocer que muchas de nuestras enfermedades nos las buscamos nosotros mismos. O sea, si no seguimos los principios de Dios, con relación a nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo lo va a sufrir algún día. Si yo no cuido mi cuerpo, si yo no como bien, si yo no duermo bien, si no hago ejercicio, entonces una cantidad de enfermedades van a venir a mí. Si no escucho la palabra de Dios en donde dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, y me preocupo, me estreso, y como consecuencia de ello me enfermo, entonces yo soy el culpable. O sea, no es nadie más. Eso es dentro del terreno físico, pero también me va a afectar en lo espiritual, fíjense. Si permito resentimiento en mi vida, si no perdono, si no aprendo a llevarme bien con la gente, si no confío en Dios y permito que estas cosas vengan a mi vida, van a haber consecuencias. La escritura que leímos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hermanos, nosotros somos un todo, física, emocional y espiritualmente. Cuando lo espiritual anda mal, afecta tus emociones. Cuando tus emociones andan mal, va a afectar tu cuerpo. Ustedes han oído de esas enfermedades que se conocen como enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? O sea, son reales, pero vienen de nosotros mismos. O sea, es un asunto espiritual.
¿Cuál es la condición para sanar entonces? Ahora, en este caso es confesar. A veces preferimos esconder nuestros pecados en lugar de confesarlos. Podemos experimentar libertad al confesar los pecados, sacarlos y compartirlos, no solo con Dios, sino también unos con otros. O sea, el revelar nuestros sentimientos, hermanos, es el principio de la sanidad. Dice el verso 16, otra vez la última parte, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Cómo se hace esto, hermanos? ¿Cómo tengo que hacerlo? Bueno, podemos decir que hay un círculo de confesión. Confiésalos en la manera en que afectó a la otra gente. Si yo cometo un pecado y ese pecado solamente es entre mí y el Señor, solo tengo que confesárselo al Señor. Pero si el pecado, ¿verdad?, es un pecado personal entre yo y otra persona, entonces tengo que ir con esa otra persona. Si es un pecado público, entonces tengo que confesarlo ante toda la iglesia. Si envuelve a alguien más, tú debes de ir a alguien más. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, es que de la importancia de la oración. ¿Cuándo deberíamos orar? Santiago dice, tú puedes orar cada vez que tengas una necesidad física, emocional o espiritual. No importa cuál sea, debes de orar. Ahora, en segundo lugar, la segunda cosa es, ¿quién puede orar? ¿Qué clase de persona puede orar? Algunas personas, hermanos, piensan que tienes que ser un gigante espiritual para orar y obtener esa clase de respuestas. Quizás aquí en esta mañana hay personas que dicen, yo nunca podría orar por la sanidad de alguien, o yo nunca podría orar por un milagro financiero. Y muchos cristianos, hermanos, se sienten inferiores. Entonces, en respuesta aquí Santiago usa a Elías como una ilustración. Y fíjense lo que dice de Elías. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes. ¿Verdad? Pon el texto. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, después de la gran victoria que Dios le dio a Elías en el monte Carmelo, ustedes saben lo que hizo. Él corre, ¿verdad?, por miedo a Jezabel. Y lo encontramos por ahí diciendo, Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. O sea, en otras palabras, él no tuvo miedo de 400 profetas de Baal, pero corrió por las amenazas de una mujer. En ese pasaje, hermanos, en los primeros 10 versos, fíjense, si ustedes analizan, Elías muestra miedo, muestra resentimiento, culpa, enojos, soledad, abandono, preocupación. Y es por eso, hermanos, que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, eso que experimentó Elías es lo que todos experimentamos. O sea, que en otras palabras, Elías era igual pues que nosotros, igualito. Sin embargo, oró, fíjense, y Dios le contestó. O sea, la lección de la vida de Elías es que tú no tienes que ser perfecto para orar. No tienes que ser perfecto para ver la respuesta a tus oraciones. Eso es para gente ordinaria, común. Ahí en Primera de Reyes 18, Elías estuvo a solas con Dios y humillándose a sí mismo oró por lluvia. Dice que oró 7 veces, o sea, él fue el persistente, no se rindió. Y entonces de momento dice que un día una pequeña nube se formó en el cielo y él dijo, viene una tormenta. Y así sucedió. O sea, en otras palabras, Dios usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias a través de la oración. Entonces, si tú eres cristiano, si tú crees en Dios, si tú has entregado tu vida al Señor, tú puedes orar también. Y tú puedes esperar también milagros grandes de parte de Dios. Sencillamente, otra vez, acuérdate de Elías. Elías, igual, todas las emociones que Elías pasó, o sea, experimentó, las experimentamos nosotros. Por eso dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes. Era igual, pues, que todos nosotros. Pero mira lo que hizo. Entonces, Dios usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias a través de la oración. Y por último, hermanos, ¿cómo puedo orar efectivamente? ¿Cómo podemos orar efectivamente?
Quiero que repasemos 4 condiciones para la oración efectiva que Santiago menciona en su libro. En primer lugar, pide. Eso suena muy simple, pero muchas de nuestras oraciones nunca pedimos nada. Nunca oramos específicamente. O sea, mientras más específicas sean tus oraciones, más grandemente vas a ser bendecido en la respuesta. Santiago 4:2 dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, pero sé específico. O sea, si quieres algo, dile, lo quiero así, Señor. Sé específico. Oh, bendíceme, Señor, en todo este día y dame. No, sé específico, pide. En segundo lugar, tienes que tener la motivación correcta. Ten la motivación correcta. Dice el verso, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, si vas a pedir en oración, asegúrate de que tus motivos sean correctos. No por egoísmo, sino por una razón genuina, ¿verdad? Que es la gloria de Dios. O sea, si tú estás orando por algo, solamente por satisfacer algunos deseos egoístas, tal vez necesitas algo porque fulano lo tiene, yo también quiero tenerlo, para callarle la... No. O sea, tienes que tener la motivación correcta. Pide en primer lugar, sé específico, ten la motivación correcta. Número 3, limpia tu vida. Es algo importante también, dice el verso, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo quiero que ahí en tu bosquejo circules la palabra justo, porque te voy a explicar lo que significa. Si tú eres un cristiano, tú eres justo. No estamos hablando aquí de perfección, estamos hablando de justicia. Justicia es nuestra posición delante de Dios cuando llegamos a ser creyentes. O sea, no tiene nada que ver con perfección. Hermanos, si Dios solamente respondiera a las oraciones de la gente perfecta, ¿cuántas oraciones creen ustedes que contestaría? Ninguna, ¿verdad? Porque nadie es perfecto. Pero Dios quiere que tengamos una vida limpia. Salmo 66, David dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces necesitamos tener una vida limpia delante de Él. Proverbios 28, el que aparta su oído para no oír la ley, o sea la palabra, su oración también es abominable. Y en Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, pide, sé específico, ten la motivación correcta, limpia tu vida y en cuarto lugar, pide con fe. O sea, espera una respuesta. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe no dudando nada. O sea, cuando vengas a Dios, cree que Él quiere contestar tu oración. Confía en Él, no dudes, cree. Otra vez, a veces nos sentimos tan indignos, ¿verdad?, de venir delante del Señor. Pues hermanos, todos somos indignos, o sea que es por Cristo que nos acercamos a Dios. Por eso es que siempre oramos en el nombre de Jesús, porque por nosotros mismos no nos daría nada el Señor, ¿verdad? Pero Cristo a través de su sacrificio nos hizo a nosotros, vamos a decir, dignos pues de acercarnos ante el trono. O sea, todos somos pecadores. Y a veces decimos, es que yo no oro porque ¿cómo voy a...? No, pues a través del Señor Jesucristo. Sabe el Señor nuestra condición, conoce nuestra condición. Pero acércate y pide y cree que lo vas a recibir. Humíllate, Dios te va a bendecir. Hermano, Santiago nos enseña cuándo debemos orar, quién puede orar y cómo orar eficazmente. Hermanos, ¿qué tan importante es para ti tu vida de oración? Hermanos, muchos luchamos con esto más que con ninguna área de nuestras vidas. Incluso a veces, como en estos tiempos, ¿verdad?, de vacaciones, así como que también tomamos vacaciones de la oración, ¿verdad? Yo no sé, pero yo les voy a confesar, hermano, yo soy tan humano como ustedes. Entonces nosotros, mi esposa y yo, ¿verdad?, tenemos pues ahora, todos los días nos levantábamos, ¿verdad? Antes de irnos a Israel, nos levantábamos pues a las como 5:30, ¿verdad? Como a las 5:30, bueno, a las 6 más o menos,
y caminamos, ¿verdad? Caminamos y oramos, ¿verdad? Caminando y orando, como unas 40 minutos más o menos. Pero luego después dijimos, bueno, ¿por qué no nos levantamos mejor a las 5:30 y oramos media hora? Y luego después a las 6 nos vamos a caminar y ya en lugar de una hora, media hora es una hora, ¿verdad? Entonces así lo estamos haciendo hasta antes de que nos fuimos a Israel. Ahora que vinimos no lo estamos, ya como estamos de vacaciones no lo hemos hecho, hermanos, de plano. Pero ya con la ayuda de Dios, el día de mañana, no, porque yo el día de mañana voy muy temprano, pero ya a partir del martes vamos a hacerlo otra vez. Pero ¿cuántos a veces luchamos con eso, verdad? Y a veces cuando hay estos intermedios, como que uno, como que se agarra un paréntesis y no lee lo que tenía que leer o no ora como tenía que orar, ¿verdad? Pero hermanos, muchos, como digo, luchamos con esto más que con ninguna otra cosa. Y es el área de oración en nuestras vidas, el área de ser consistentes en la oración. Y a veces, hermanos, como que muchos a veces tal vez no tenemos, ¿verdad? Una vida de oración como quisiéramos. Pero hermanos, necesitamos hacerlo. Como dije al principio, en enero, ¿verdad? En algún momento en enero vamos a empezar la campaña 40 días de oración. Y espero, hermano, que usted sea parte de esa campaña. Pero ¿por qué no, hermanos? En esta mañana, usted y yo hacemos un compromiso delante del Señor. A vivir, hermanos, o aumentar nuestro tiempo en la oración. Hermanos, se trata de tener esa relación con Dios. Yo no sé cómo está su vida de oración, hermano, pero qué importante es que nosotros podamos aumentarla o empezarla si usted no tiene esa disciplina. Y especialmente, hermanos, ahora que empezamos un año más, bueno, ya tenemos un mes más para terminar y empezamos un año más, que uno de sus deseos, y como le digo, vamos a hablar mucho acerca de este tema en la campaña, pero ¿por qué no desde ahora, hermanos, usted dice al Señor, Señor, ayúdame? Si usted reconoce, hermano, que tal vez no está en su tiempo de oración como tiene que estar, usted puede decirle, Señor, ayúdame, Señor, para que yo pueda incrementar mi vida de oración. La oración eficaz, dice Santiago, puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay muchas cosas, hermanos, que vamos a lograr solamente a través de la oración. Y Dios, hermanos, nos invita a que vengamos a Él, hermanos, cada día, y que nosotros podamos incrementar, hermanos, o como digo, si usted no lo tiene todavía, empezar una vida de oración más profunda. Necesitamos conocer a Dios de una manera más profunda. Póngase de pie, hermanos, amén, vamos a orar. Usted quiere pasar al altar y decirle, Señor, Señor, ayúdame, Padre. Necesito, Señor, que me ayudes para ya poder, Señor, a lo mejor usted está batallando en esta área como todos tal vez lo hacemos. Y Dios está en esta mañana uno de nosotros para ayudarnos, para bendecirnos. Ahora, si en esta mañana tal vez hay alguien que no tenga esa relación con el Señor, pues tú puedes empezar esa relación con Dios. Puedes decirle en esta mañana, Señor, venga a mi corazón. Yo necesito tener una relación contigo todos los días, Señor. Ayúdame, Señor. Hay tantos, hermanos, beneficios de la oración y como dije al principio, es nuestro gran privilegio como cristianos el poder orar. ¿Usted quiere pasar, hermano, aquí al altar? Puede hacerlo en esta hora. Mientras cantamos, aleluya. Gracias, Señor. Me presento tan solo, necesito de Te adoramos, Señor. tu amor. Te adoramos, Señor, aleluya, gracias. Te adoramos, Señor.
Te adoramos, Señor, aleluya. Ayúdanos, Señor. Te adoramos, Jesús. Ayúdanos, Padre. Reconocemos, Padre, que tal vez no estamos en el lugar a donde teníamos que estar con respecto a la oración, Señor. Muchos hemos fallado, Señor. Dios mío, a veces es lo que más nos cuesta. Pero en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, pidiendo, Señor, tu dirección, tu ayuda, Padre, para que podamos, Dios mío, volver, Señor, al altar de la oración. Ayúdanos, Padre Celestial. Si alguien en esta mañana, Señor, viene herido emocionalmente, dice tu palabra, haga oración, haga oración. Si alguien tal vez está herido físicamente, Señor, enfermo, oh Señor, tenemos que orar también. Haga oración. Si alguien, Señor, está con un problema espiritual, también, Señor, el consejo tuyo es haga oración. En cualquier situación, Señor, por muy pequeña, Señor, que sea, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor.